Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. La pregunta que les formulamos el día de hoy es la siguiente. ¿Creen ustedes que la investigación de Estados Unidos busca acabar con la corrupción en la FIFA o responde a intereses políticos, como lo aseguró en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin? Es la opinión que hoy les estamos pidiendo a ustedes, las estaremos leyendo a lo largo de este espacio periodístico. Voy a saludar al panel de invitados que tenemos en diferentes lugares del mundo el día de hoy. En Nueva York está Garrick Sweeney, es editor jefe del Informe Global de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional. Además, es experto en temas de corrupción en deportes. Y en México, Distrito Federal, está Daniela Cohen, comentarista, reconocida comentarista y periodista deportiva, también columnista del Grupo Milenio. A nuestros invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con el señor Garrick Sweeney en nuestros estudios en Nueva York, preguntándole cuál es su opinión, señor Sweeney, usted como un experto en temas de corrupción en el deporte, ¿qué opinión tiene frente a los resultados que arrojó esta investigación hecha por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que, dicho sea de paso, ustedes ya conocían que se estaba adelantando esta investigación? Bueno, Transparencia Internacional da realmente la bienvenida a la investigación de los Estados Unidos. Nosotros sabíamos de que esta investigación se estaba produciendo, como ha sido sabido ya por un gran número de años, pero nosotros fuimos sorprendidos por la escala de la respuesta, por el impacto de la coordinación con las autoridades suizas. Estuvimos sorprendidos en una buena forma. Es claro que el Departamento de Justicia ha hecho su tarea. Las acusaciones son muy bien detalladas, están extremadamente completas en términos de lo que le confiere a los Estados Unidos con relación a este caso, y que es un asunto el que nos lleva hoy. En nuestro punto de vista, es absolutamente apropiado que los Estados Unidos se hayan hecho cargo de este caso contra individuos y compañías, ya estén o no residiendo en los Estados Unidos, pero que estén utilizando los bancos estadounidenses y las oficinas para conducir sus negocios. Así que lo que yo supongo es que realmente estamos muy plácidos de esta iniciativa, pero estuvimos plácidamente sorprendidos por la escala y la forma en que fue tomado. Señor Sweeney, claramente muchos consideran que lo dicho por el Departamento de Justicia no es novedad, que era algo consabido que al interior de la FIFA se estaban realizando actos de corrupción. ¿Usted por qué cree que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace públicos los resultados de esa investigación solo a pocas horas de la reelección de Joseph Blatter, quien es el presidente de la FIFA y que busca la reelección el día de mañana, viernes, en Suiza? Es verdad, ciertamente, que el tiempo realmente impacta en la reelección del señor Blatter, pero yo creo que el tiempo fue algo intencional, no necesariamente para molestar la reelección del señor Blatter, sino simplemente porque incluye la coordinación con las autoridades suizas, la congregación de los miembros del Comité Ejecutivo en Europa, debido a la situación, la locación en la que se encontraban y que facilitó el arresto, como ocurrió con 7 miembros asociados que estaban en un mismo lugar. Ahora, por supuesto, yo creo que la estrategia detrás del tiempo tiene más que ver con tener a todos los individuos reunidos en un mismo lugar, más allá que molestar la reelección del señor Blatter. Señor Sweeney, permítame, voy a México con Daniela Cohen, ella es comentarista y periodista deportiva, también es columnista del Grupo Milenio. Daniela, ¿usted qué opinión tiene de la intervención que tuvo el FBI, que tuvo el Departamento de Justicia, en un hecho que muchos comentaristas
y muchos analistas de deportes venían denunciando hace muchos años y era el que tenía que ver con supuestos actos de corrupción al interior de la FIFA. ¿Qué tal, Jefferson? Te saludo a ti y a todo tu auditorio con mucho gusto. Pues me pareció algo que tenía que suceder eventualmente, bien lo mencionas. Muchos hemos dado seguimiento a todos los actos de corrupción que se han dado en la FIFA, sobre todo por la elección de las últimas sedes de los mundiales, tanto de Qatar como de Rusia, y también de los escándalos, por qué no decirlo, de Joseph Blatter, presidente del máximo rector del balompié mundial. Y pues de lo que hace la FIFA, lo hace bien, me parece, como ya lo decían, un documento bien fundamentado, 161 páginas de información, y hay que mencionarlo también y decirlo, una de las personas claves en esta investigación es Chuck Blazer, exsecretario de la CONCACAF, que ha sido testigo protegido por parte del FBI debido a que pues lo acusaron hace 2 años y él fue el informante, y gracias a toda esta información se ha podido estructurar todo este caso. Creo que lo que hace la FIFA lo hace bien porque tienen jurisdicción en este caso, porque las oficinas centrales de la empresa que estuvo pues haciendo estos sobornos y este tipo de corrupción estaba situada en Miami. Entonces tienen todos los elementos para llevar a cabo esta operación y así poder pedir la extradición de estas personas que se encontraban en Suiza. También hay otros pues, dirigentes del fútbol mundial, como el caso de Jack Warner, vicepresidente de la FIFA, quien se encontraba en Trinidad y Tobago, quien ya pagó una fianza ayer de $2.5 millones para pues, salir bajo fianza. Él se declaró no culpable, pero pues ya están tomando cartas en el asunto, ellos ya también están respondiendo. Y creo que también otro dato muy interesante, Jefferson, es que los involucrados ya también se han declarado culpables y también ya están brindando la información necesaria para que todo este juicio, para que todo este caso pues termine lo más rápido posible. Hay que decirle al auditorio que no es algo que se va a terminar mañana, va a ser un proceso muy largo, que van a salir muchos más involucrados porque desafortunadamente la FIFA es un rector que no ha sido el fair play que ellos llaman, no son justos, no son justos en la manera de hacer las cosas. Ese árbitro que muchos esperaban. Daniela, ¿usted cree que la reforma, el cambio de la FIFA, la posibilidad de que cambie algo en el máximo organismo del fútbol mundial, ese cambio pasa por un cambio de presidente o sencillamente esa responsabilidad únicamente la van a asumir estos altos representantes que fueron capturados? Debería de ser pues un cambio total en la FIFA, cortar de tajo esta problemática. El presidente Joseph Blatter es el primero que debería de renunciar, no debería de ser reelecto o no electo. Me parece que las elecciones no se deberían de dar mañana porque no hay las condiciones para que se den, y lo dijo Luis Figo hace unas semanas, era candidato también a la presidencia de la FIFA y renunció en una carta muy precisa, puntualizó por qué dejaba esta postulación, debido a que no se encontraban las garantías democráticas para esta elección, ni tampoco contaba con el apoyo de todos los dirigentes de las federaciones. ¿A qué me refiero? Él sabía que muchos votos estaban comprados por Joseph Blatter para estas elecciones. ¿Y cómo lo hace Joseph Blatter? Es una moneda de cambio, le decimos en nuestro país. Él le dice, por ejemplo, a la Federación Mexicana o a cierta federación, te voy a dar ciertas cosas a cambio de tu voto. Por esa razón debería de ser el presidente. No es el primer acto de corrupción de este presidente y me parece que estaría bien que tengan nuevos aires después de 17 años. Hoy la pregunta que ronda es si se va o no se va Joseph Blatter. Esta decisión divide a 2 potencias en el mundo y esta decisión se tomará mañana en Zúrich, Suiza, sede de la FIFA. En el lugar de la noticia está Diana Jayón con lo último sobre el futuro de la presidencia del máximo rector del fútbol internacional. Diana, muy buenas noches. ¿Y cuál es el ambiente en Suiza sobre si se va Blatter, como lo pidió el primer ministro del Reino Unido, o si se queda, como lo ha defendido el presidente ruso Vladimir Putin? Muy buenas noches. Así es, Jefferson, un muy cordial saludo desde Zúrich, en Suiza. La expectativa es enorme, no se sabe realmente qué se pueda pasar. Es el momento de partir la historia, de darle vuelta a este capítulo, lo ha dicho Michel Platini, presidente de la UEFA, el día de hoy, en un llamado para que las delegaciones opten
por no reelegir a Joseph Blatter. Sin embargo, es para muchos una situación muy difícil. El señor Blatter podría contar con la mayoría de votos. Hay muchas delegaciones que lo están apoyando. La situación es sensible. Durante todo el día de hoy existieron varias manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad. La más importante se dio justamente enfrente del lugar donde se lleva a cabo el Congreso de la FIFA. Era una manifestación pro-palestina, pero también, sin lugar a dudas, por los cantos que hacían. Era una manifestación contra Joseph Blatter. Decían que es el momento de que la mafia de la FIFA se retire y deje que comience a gobernar una nueva generación en la organización más importante a nivel mundial de fútbol. Para muchos es el momento de darle la oportunidad a el príncipe Ali de Jordania. Sin embargo, para otros tantos, dicen, es un desconocido, ignoran lo mucho que él ha hecho por el fútbol, no solamente en su país, sino a nivel mundial. Así que, Jefferson, mañana cualquier cosa podría pasar. Muchos esperan que la sorpresa sea positiva, y para ellos positiva es dar, como le decía anteriormente, un vuelco totalmente a esta historia, y justamente en este momento tan crítico de la FIFA, renovar esa cabeza visible y mandar un poco ya al pasado estos casi 5 años de mandato que ha hecho Joseph Blatter. Diana, muchas gracias por ese informe del epicentro de la noticia, y claramente a través de los informativos de NTN 24 y de Noticias RCN estaremos siguiendo minuto a minuto lo que suceda en Zúrich, Suiza, este viernes, donde se definirá si Joseph Blatter continúa o no como presidente de la FIFA en medio de este escándalo. Vuelvo a la ciudad de Nueva York, a nuestros estudios. Está ya Gareth Sweeney, quien es editor jefe del informe global de la corrupción de la organización Transparencia Internacional. Señor Sweeney, le hago la misma pregunta que le planteaba hace un minuto a Daniela. ¿Usted cree que la única forma de garantizar que en la FIFA haya honestidad de aquí en adelante es cambiando a su presidente, tal y como lo han afirmado diferentes sectores políticos, inclusive algunos patrocinadores han pedido que haya un cambio real al interior de la organización que rige el fútbol a nivel mundial? Bueno, la respuesta corta es sí. Transparencia Internacional ha pedido que el señor Blatter renuncie inmediatamente. Incluso tan pronto fueron hechos los anuncios sobre las acusaciones, porque las acusaciones han estado ya por más de 20 años y cubren la actuación del señor Blatter como presidente de la FIFA. Y sabemos que también lo que el fiscal general de Estados Unidos ha dicho con relación a este tema de corrupción es que hay una cultura profunda de corrupción adentro de la FIFA, y en ninguna otra organización en el sector público, incluso ningún líder de una organización como tal, puede dejar de tomar responsabilidad por tal cultura de corrupción. Y por eso creemos que él es responsable y debería renunciar a la organización. Está el hecho de que el señor Blatter siente que esta no es su responsabilidad, y eso es algo que realmente es un símbolo de lo profundo del problema que está en la FIFA. Así que para tener una reforma en la FIFA y responder a su pregunta, se necesita que el señor Blatter necesariamente renuncie. Daniela Cohen, en México, ¿cómo puede cambiar esta situación? ¿Únicamente con la salida de Joseph Blatter, eventualmente de la presidencia de la FIFA este viernes? ¿O usted cree que deben haber más cambios profundos? Y me refiero específicamente a la estructura de la FIFA como tal. ¿Debe ser cambiada también esa estructura para que no sucedan estos actos de corrupción? Sí, la verdad que sí. La primera parte sería sí, que saliera Joseph Blatter, que viniera un aire nuevo para esta organización, y va a ser un poco drástico mi propuesta para la FIFA, pero creo que si se han registrado compra de votos, si han registrado este tipo de corrupción y de sobornos para empresas que van a albergar alguna justa, ¿por qué no legalizarlo? ¿Por qué no decir el que más dinero ponga
para tener un mundial en su país, va a ser la persona que lo gane y nos quitamos de votaciones y de ese tipo de cuestiones que sabemos que no llevan a nada y que no son democráticas. Se limpiaría la FIFA, sería un proceso diferente, pero por lo menos todos los países y todos los aficionados a este deporte sabríamos con qué reglas verdaderamente se juegan para elegir candidaturas, dirigentes y toda la cuestión que envuelve a la FIFA. Señor Gareth Sweeney, en Nueva York, usted nos va a acompañar solo esta primera parte. Quiero aprovechar esta entrevista ya en las últimas preguntas para consultarle a usted como un experto, como un investigador en temas de corrupción en el deporte, si este tipo de actos de corrupción únicamente se presentan en la FIFA o si por el contrario hay otras organizaciones a nivel mundial que están en mora también de ser investigadas, como inclusive el Comité Olímpico Internacional. Muchos piden que estas investigaciones se extiendan a otras áreas del deporte. ¿Usted qué opinión tiene? Gracias por la pregunta y gracias también por presentarme como experto. Nosotros, como parte de estas iniciativas anticorrupción en Transparencia Internacional, buscamos combatir la corrupción en todos los deportes, en todos los aspectos, no solamente en organizaciones gubernamentales, sino también en otro tipo de organizaciones con grandes eventos y que patrocinan y reciben a este tipo de eventos para transformar esta situación. Nosotros estamos buscando que otras organizaciones más allá de la FIFA, porque hay problemas en otros aspectos, así que es nuestro punto de vista es que la situación en la FIFA es la peor que ha podido ocurrir en una organización así hasta ahora o por mucho tiempo, pero yo creo que el foco para los buenos deportes está en combatir el problema más allá de la FIFA. Otras organizaciones han tenido problemas de corrupción en el pasado y todavía, por supuesto, que enfrentan retos como otras organizaciones, como usted lo ha dicho, pero yo creo que incluso la FIFA puede aprender de la experiencia de las otras organizaciones. Si recordamos los escándalos que tuvieron, por ejemplo, en 2002 y otros en 1998, y entonces el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también acusó a individuos por lavado de dinero, soborno y por otro tipo de problemas, y de hecho pusieron a ejecutar reformas. Así que creemos que esto va más allá de lo que está ocurriendo actualmente con la FIFA. Es realmente sabido que FIFA debería seguir el modelo de problemas que se superaron antes para evitar problemas como ahora. Así que ciertamente nosotros continuaremos con estas metas y creemos que como organización la FIFA debería tener en cuenta las lecciones que se han aprendido del pasado. Señor Gareth Sweeney, yo le agradezco a usted que nos haya acompañado desde los estudios de NTN 24 en Nueva York. Usted como un experto en temas de corrupción en deportes y también como editor jefe del informe global de corrupción de la organización Transparencia Internacional. Muchas gracias, señor Sweeney, por haber estado con nosotros. Es un placer. Muy bien, nosotros vamos a una primera pausa, no sin antes invitar a todos nuestros televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla la pregunta que les formulamos el día de hoy. ¿Creen ustedes que la investigación de Estados Unidos busca acabar con la corrupción en la FIFA o responde a intereses políticos, tal y como lo aseguró el presidente ruso Vladimir Putin? Es la pregunta que les hacemos el día de hoy, sus opiniones, aquí en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.